¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaría un perro por el amor de su dueño? Prepárate para vivir una historia que te conmoverá y te mostrará el verdadero significado de la lealtad incondicional. Lo que estás a punto de ver no es una historia cualquiera, es un testimonio del maravilloso vínculo que existe entre los humanos y sus fieles compañeros de cuatro patas. Imagina a un hombre destrozado por la vida, enfrentándose a sus días más oscuros, cuando un labrador aparece misteriosamente, como enviado por una fuerza superior. Esta es la historia de Michael y Rocky, un viaje que te hará cuestionar si existen las coincidencias o si algunos encuentros están realmente predestinados. Hay momentos en la vida en que lo perdemos todo, en que la oscuridad parece interminable. Así se sintió Michael tras perder a su esposa. La soledad se había convertido en su única compañera, hasta que una mirada canina llena de comprensión lo cambió todo. ¿Crees que los perros pueden sentir lo que hay en nuestros corazones? Esta historia te demostrará que sí, lo hacen, y mucho más de lo que imaginamos. Rocky no era solo un perro, parecía comprender el dolor de Michael como nadie. La conexión entre ellos fue instantánea, casi inexplicable. Pero lo que sucedió después te dejará sin palabras y quizás hasta con lágrimas. Este es un viaje de amor, sacrificio y lealtad que desafía todas las barreras. Una historia que nos recuerda que a veces los ángeles no tienen alas, sino cuatro patas y un corazón más grande que el mundo. ¿Alguna vez has sentido que, en un momento difícil de tu vida, alguien o algo fue enviado especialmente para salvarte? Esta historia te hará creer en los milagros. Lo que hace esta historia aún más especial es que podría pasarle a cualquiera de nosotros. La vida de Michael quedó destrozada, sin esperanza, hasta que un encuentro casual en un parque vacío lo cambió todo. Rocky apareció como su guardián, un protector enviado justo cuando Michael más lo necesitaba. Pero no se equivoquen, esta no es solo una historia feliz desde el principio. El camino que Michael y Rocky han recorrido juntos ha estado lleno de desafíos, momentos de duda y situaciones que pondrían a prueba incluso el vínculo más fuerte. ¿Qué harían si, tras encontrar una razón para vivir de nuevo, les fuera arrebatada de la forma más cruel? Esta historia te mostrará cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cómo la lealtad de un perro puede ir más allá de lo que imaginamos posible, y cómo a veces los milagros ocurren cuando menos lo esperamos. Si alguna vez has amado a un animal, si alguna vez has sentido esa conexión especial que trasciende las palabras, esta historia resonará profundamente en tu corazón. Y si nunca has experimentado este tipo de amor, prepárate para descubrir por qué tanta gente considera a sus perros mucho más que simples mascotas. Así que relájate y abre tu corazón. El viaje de Michael y Rocky apenas comienza, y lo que sigue te hará creer en el poder transformador del amor incondicional. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay una luz. A veces viene en la forma de un labrador, con ojos llenos de comprensión y un corazón dispuesto a sacrificarlo todo. Dale a me gusta para que más personas conozcan este extraordinario viaje. Y suscríbete al canal para recibir más historias que conmueven y transforman vidas. La vida tiene una forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Para Michael, ese día fue como un día más en su interminable viaje de duelo. Desde que perdió a su esposa 8 meses atrás, cada mañana había sido una batalla contra el impulso de rendirse. El parque vacío esa tarde de otoño reflejaba a la perfección el vacío que llevaba en el pecho. Hojas caídas, bancos vacíos y un silencio que parecía reflejar su propia soledad. Entonces sucedió. Como enviado por un poder superior, un labrador dorado de ojos profundamente expresivos apareció de la nada. No había collar, ni dueño llamándolo a la distancia. Solo este perro, de pie a pocos metros de distancia, mirando fijamente a Michael con una intensidad que lo hizo estremecer. «Oye, chico, ¿te has perdido?», preguntó Michael con la voz ronca por la falta de uso. El perro no se movió de inmediato. Simplemente siguió mirando, como si estuviera evaluando el alma del hombre destrozado que tenía delante. Hay algo misterioso en la forma en que los perros parecen ver más allá de nuestras máscaras, ¿verdad? Es como si pudieran percibir nuestras heridas invisibles, las que ocultamos al mundo. Y Rocky, un hombre que Michael descubriría días después, discretamente grabado en la medalla oculta bajo su espeso pelaje, parecía tener un don especial para esto. Cuando por fin se acercó, no lo hizo con la típica emoción de un perro que conoce a un posible amigo. Fue con una dignidad casi solemne, como si supiera exactamente lo que hacía. Michael extendió la mano vacilante, y el roce de su hocico húmedo contra la palma de su mano le provocó una oleada de calor que no había sentido en meses. ¿Hay alguien esperándote?, preguntó, buscando con la mirada a su alrededor a un dueño preocupado.
Pero el parque permanecía desierto, como si el mundo hubiera conspirado para que esta reunión se celebrara lejos de miradas indiscretas. Lo más extraordinario fue lo que sucedió a continuación. Mientras Michael se levantaba para irse, resignado a dejar atrás ese breve momento de conexión, Rocky simplemente lo siguió, sin insistencia ni desesperación, sino con la serena certeza de quien sabe exactamente a dónde va. «No puedo llevarte conmigo», explicó Michael, como si el perro pudiera entender sus palabras. «Últimamente apenas puedo cuidar de mí mismo». Pero había algo en esos ojos. Algo que parecía decir: «Sé exactamente lo que sientes. Y estoy aquí para cambiarlo». ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algunos encuentros están predestinados? Como si, en un universo de infinitas posibilidades, algo o alguien hubiera orquestado ese momento específico. Eso fue exactamente lo que sintió Michael cuando, tras varios intentos fallidos de convencer a Rocky de que se fuera por otro camino, finalmente le abrió la puerta de su apartamento al perro. «Solo por esta noche», se prometió. «Mañana buscaremos a su verdadero dueño». Pero el destino tenía otros planes. Esa primera noche, cuando comenzaron las pesadillas que habían atormentado a Michael desde la muerte de su esposa, Rocky hizo algo inexplicable. Acostado junto a la cama, el perro empezó a emitir un suave sonido, casi como una canción de cuna. No era un ladrido ni un gemido. Era algo intermedio, rítmico y extrañamente reconfortante. Michael durmió por primera vez en meses sin despertarse gritando, y al amanecer encontró algo junto a su cama que le detuvo el corazón por un instante. Una vieja foto de su esposa que había desaparecido semanas atrás, ahora cuidadosamente colocada donde la pudiera ver al despertar. ¿Cómo encontró Rocky esa foto? ¿De dónde salió exactamente? ¿Y por qué, de entre todos los lugares y personas, eligió ese parque y a ese hombre destrozado? Algunas preguntas no tienen respuestas inmediatas. Pero una cosa era segura: este no era un perro cualquiera. Y el vínculo que comenzaba a formarse entre ellos iría más allá de cualquier explicación racional. ¿Alguna vez has sentido que un animal entendía perfectamente lo que estabas pasando? ¿Esa conexión que trasciende las palabras y parece tocarte el alma? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y prepárate, porque el viaje de Michael y Rocky apenas comienza, y lo que viene a continuación mostrará cómo el amor y la lealtad pueden manifestarse de las maneras más inesperadas y milagrosas. Esa primera noche con Rocky fue solo el comienzo de un viaje que cambiaría la vida de Michael para siempre. Al amanecer, despertó con una extraña sensación. Había dormido profundamente por primera vez en meses. Al abrir los ojos, encontró a Rocky sentado pacientemente junto a su cama, como un guardián silencioso que había velado por su sueño toda la noche. «Necesito encontrar a su dueño», murmuró Michael acariciando el pelaje dorado del labrador. Pero algo en su interior ya sabía que este encuentro no había sido casual. Había un propósito mayor, una conexión inexplicable que comenzaba a formarse entre ellos. Esa mañana Michael hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se preparó un desayuno completo. «Creo que tú también tienes hambre», le dijo al perro, que lo observaba con esos ojos profundos que parecían ver más allá de la superficie. Mientras compartían esa primera comida juntos, Michael sintió un calor familiar regresar a su pecho. Esa sensación de ya no estar completamente solo en el mundo. Los siguientes días estuvieron llenos de descubrimientos. Michael puso anuncios del perro encontrado, pero en secreto, una parte de él esperaba que nadie se presentara. Rocky tenía algo especial, una presencia que iluminaba un apartamento que llevaba mucho tiempo ensombrecido por la depresión y el dolor. «No te pareces a ningún perro que haya conocido», confesó Michael una noche mientras ambos descansaban en el porche, mirando las estrellas. Rocky simplemente ladeó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Era casi como si este animal hubiera sido enviado especialmente para él, un ángel de 4 patas en su hora más oscura. La transformación comenzó sutilmente. Michael empezó a despertarse más temprano para pasear a Rocky. El perro lo guiaba por senderos del parque que nunca antes había explorado, como si le mostrara deliberadamente la belleza que aún existía en el mundo. La gente empezó a sonreírles y algunos se detuvieron a charlar. Pequeñas interacciones cuya importancia Michael había olvidado. «Es especial, ¿verdad?», comentó una anciana durante uno de esos paseos. «Algunos perros parecen llevar una luz dentro. Mi abuela decía que son ángeles disfrazados, enviados cuando más los necesitamos». Michael sonrió, pero las palabras resonaron en su interior.
Había algo milagroso en la forma en que Rocky había aparecido justo cuando tocaba fondo. Como si el universo o algo superior hubiera intervenido. La verdadera prueba de que Rocky no era un perro cualquiera llegó una tarde lluviosa. Michael estaba revisando unas cajas viejas, algo que llevaba meses posponiendo desde la muerte de su esposa. Cada objeto le traía recuerdos dolorosos, y estuvo a punto de darse por vencido varias veces. Fue entonces cuando Rocky empezó a comportarse de forma extraña, ladrando a una caja específica en un rincón del armario. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Michael desconcertado. Al abrir la caja casi se le para el corazón. Allí estaba el diario de su esposa, algo que creía haber perdido durante la mudanza. Rocky se sentó a su lado como si supiera exactamente qué significaba el objeto. Con manos temblorosas, Michael abrió el diario. En la última página encontró una carta dirigida a él, escrita en los últimos días de su vida. «Cuando me haya ido, prométeme que no cerrarás tu corazón al amor. Algún día, algo o alguien vendrá para recordarte que la vida continúa y que está bien volver a ser feliz». Las lágrimas corrían por el rostro de Michael mientras Rocky apoyaba la cabeza en su rodilla, ofreciéndole un silencioso consuelo. ¿Cómo sabía ese perro exactamente dónde estaba el diario? ¿Cómo parecía comprender tan perfectamente lo que sentía Michael? Esa noche, Michael tomó una decisión. Quitó todos los anuncios del perro encontrado. En el fondo, sabía que Rocky no estaba perdido, estaba exactamente donde debía estar. «Creo que te enviaron a mí», le susurró al labrador mientras ambos se preparaban para dormir. «Y si nadie viene a buscarte, quiero que te quedes. Te necesito». A medida que los días se convertían en semanas, la presencia de Rocky trajo un cambio profundo a la vida de Michael. Volvió a sonreír, a charlar con los vecinos y a apreciar los pequeños momentos. El apartamento, antes tranquilo y lúgubre, ahora estaba lleno de vida. Juguetes esparcidos por todas partes, huellas de patas en el suelo limpio y el reconfortante sonido de Rocky siguiendo a Michael a todas partes. Pero no todo fue color de rosa. Algunos vecinos empezaron a quejarse del cachorro, especialmente la señora Peterson del apartamento de al lado, quien insistía en que no se permitían animales en el edificio. «Las reglas son las reglas», dijo con frialdad mientras confrontaba a Michael en el pasillo. «O te deshaces de ese perro o hablo con el administrador del edificio». La idea de separarse de Rocky ya era impensable. Ese perro se había convertido en su ancla, su razón de seguir adelante. ¿Cómo podía explicarle que no era solo una mascota, sino un salvador que había aparecido cuando más lo necesitaba? «Encontraremos la manera», le prometió Michael a Rocky esa noche, abrazando al labrador, quien pareció percibir su preocupación. «No dejaré que nos separen. Ahora eres mi familia». Michael no sabía que la verdadera prueba de su conexión con Rocky apenas comenzaba, y que el destino les tenía reservados desafíos que pondrían a prueba los límites de su vínculo especial. Pero una cosa era segura. Este perro había traído una nueva esperanza a su vida y lucharía con todas sus fuerzas por mantenerla viva. La paz que Michael empezaba a sentir con Rocky a su lado pronto se pondría a prueba. Un jueves por la mañana, mientras preparaba café, el timbre sonó insistentemente. Al otro lado de la puerta estaba la señora Peterson, con el rostro contraído en una expresión de indignación que Michael ya conocía. «Señor Thompson, necesito contarle sobre este perro», dijo sin siquiera esperar la invitación. «Las reglas del condominio son muy claras. No se permiten mascotas, especialmente perros grandes como ese». Michael sintió que se le encogía el corazón. Rocky, como si comprendiera perfectamente lo que sucedía, se sentó tranquilamente a su lado, con la mirada expresiva fija en la mujer que amenazaba con separarlos. «Señora Peterson, entiendo su preocupación, pero Rocky no molesta a nadie. Es tranquilo, limpio y...» «Me da igual», lo interrumpió. «Las reglas son las reglas. O te deshaces de ese animal antes de que termine la semana, o llevaré este caso al administrador del edificio y a la junta. Estoy segura de que aceptarán hacer cumplir las reglas». Después de que ella se fuera, Michael se sentó en el sofá, sintiendo el peso de su amenaza. ¿Cómo podía renunciar a Rocky ahora? Ese perro había traído luz a su vida cuando todo parecía perdido. Era como si un ángel de 4 patas hubiera llegado justo cuando más lo necesitaba. «¿Qué vamos a hacer, amigo?», preguntó, mientras Rocky apoyaba la cabeza en su rodilla como diciendo, «Estamos juntos en esto». Esa noche, Michael apenas pudo dormir. La idea de perder a Rocky era insoportable, pero tampoco podía arriesgarse a perder su apartamento.
Estaba atrapado en un dilema que parecía no tener solución. A la mañana siguiente, mientras paseaban por el parque, ocurrió algo extraordinario. Michael, distraído en sus pensamientos, no se dio cuenta de que dos hombres se acercaban por detrás. Pero Rocky sí. El labrador, normalmente tranquilo y manso, se interpuso repentinamente entre Michael y los desconocidos, emitiendo un gruñido bajo y constante que Michael nunca había oído. «Oye, espera», dijo uno de los hombres retrocediendo unos pasos. «Solo íbamos a preguntar por unas indicaciones». Pero había algo en los ojos de los hombres que no inspiraba confianza. Y Rocky parecía saberlo. No atacó, sino que se mantuvo firme, protegiendo a Michael con una determinación que solo podía provenir de un vínculo profundo e inexplicable. Los hombres se alejaron rápidamente, y solo entonces Michael notó el cuchillo apenas escondido en uno de sus bolsillos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Rocky no solo había presentido el peligro, sino que había impedido lo que probablemente habría sido un asalto, o algo peor. «Me salvaste la vida», susurró Michael, abrazando al perro con lágrimas en los ojos. «¿Cómo lo supiste?» Ese incidente lo cambió todo. Al regresar a casa, Michael se encontró con la señora Peterson en el ascensor y sin pensarlo dos veces le contó lo sucedido. Para su sorpresa, el rostro de la mujer se suavizó. «A mi esposo lo asaltaron en ese mismo parque hace 2 años», confesó. Nunca se recuperó del todo del trauma. Por primera vez, Michael vio más allá de la rígida fachada de su vecino. Había dolor allí, una historia que desconocía. Quizás, dudó. Quizás podamos encontrar una solución para tu perro. Al fin y al cabo, un animal que protege así a su dueño es algo especial. Esa pequeña victoria le dio esperanza a Michael. Durante los días siguientes, empezó a notar otros cambios en su vida. Personas que antes apenas lo saludaban ahora se detenían a conversar, atraídas por la presencia de Rocky. El labrador tenía un don para derribar barreras, para abrir puertas que Michael creía cerradas para siempre. «Es especial, ¿verdad?», comentó el señor García, un anciano que vivía abajo, mientras acariciaba la cabeza de Rocky. «Mi abuela decía que algunos animales son ángeles disfrazados, enviados para guiarnos cuando nos perdemos». Michael sonrió, recordando cómo había aparecido Rocky justo cuando tocaba fondo. ¿Casualidad? ¿O algo más? Algo que trascendía la comprensión humana. La verdadera prueba de su milagrosa conexión llegó una semana después. Michael regresaba a casa tarde, una noche después de cenar con sus compañeros de trabajo, el primer evento social al que había accedido en meses. Rocky lo esperaba con ansias, y Michael notó algo diferente en el comportamiento del perro. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, notando cómo Rocky parecía inquieto, caminando hacia la puerta y de regreso, como si quisiera que Michael lo siguiera. Intrigado, Michael tomó la correa y dejó que Rocky lo guiara. El perro lo condujo directo al apartamento del señor García. Confundido, Michael dudó antes de llamar, pero algo en la mirada de Rocky lo convenció. Cuando nadie respondió, la preocupación se apoderó de él. Usando la llave de repuesto que el anciano le había confiado meses antes, Michael entró al apartamento y encontró al señor García inconsciente en el suelo del baño. «¡Llama a una ambulancia!», gritó a un vecino que pasaba por el pasillo mientras revisaba los signos vitales del anciano. Más tarde, en el hospital, los médicos confirmaron que el señor García había sufrido un derrame cerebral. Si hubiera seguido sin tratamiento, probablemente no habría sobrevivido, explicó el médico. Fue un milagro que lo encontraran a tiempo. Un milagro llamado Rocky. ¿Cómo supo ese perro que el señor García estaba en peligro? ¿Cómo comprendió la gravedad de la situación y se la comunicó a Michael? La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. El cachorro, antes indeseado, se había convertido en un héroe. Incluso la señora Peterson apareció en la puerta de Michael con un hueso para Rocky. «Supongo que podemos hacer una excepción a las reglas», dijo con una sonrisa tímida. «Algunos ángeles tienen 4 patas, ¿verdad?». Michael abrazó a Rocky esa noche, asombrado por la transformación que esta persona especial había traído a su vida. Lo que comenzó como un encuentro casual en un parque vacío, se había convertido en un viaje de sanación y descubrimiento. Pero el destino les tenía reservados desafíos aún mayores para poner a prueba el vínculo entre Michael y Rocky, y el mayor de ellos estaba a punto de llegar, en forma de una tormenta que lo cambiaría todo. La vida tiene una forma de poner a prueba los lazos más fuertes justo cuando empezamos a creer que por fin hemos encontrado la seguridad. Para Michael y Rocky, esa prueba llegaría inesperadamente, en una noche que empezó como tantas otras, pero que acabaría cambiándolo todo.
Era un jueves de primavera cuando las primeras nubes oscuras comenzaron a formarse en el horizonte. Michael había notado el cielo nublado al salir del trabajo, pero no había indicios de la devastadora tormenta que se avecinaba. Rocky, sin embargo, parecía inquieto desde temprano en la mañana, paseándose por el apartamento, mirando repetidamente a la ventana con esos ojos profundos que parecían ver más allá del presente. «¿Qué te pasa, amigo? ¿Sientes algo?», preguntó Michael acariciando la cabeza del labrador. Había aprendido a confiar en los instintos de Rocky, que a menudo parecían trascender lo normal para un perro. Cuando el primer trueno resonó en el cielo, Michael comprendió la preocupación de su compañero. En cuestión de minutos, la lluvia empezó a caer con una intensidad alarmante, convirtiendo las calles en verdaderos ríos. Fue entonces cuando sonó el teléfono. «Michael, soy David, del edificio de al lado. El agua sube rápidamente y hay una familia atrapada en el primer piso. Los equipos de rescate aún no han llegado y la situación se está volviendo crítica». Sin dudarlo, Michael agarró una chaqueta impermeable y miró a Rocky. «Vamos, amigo, alguien necesita ayuda». El labrador, como si comprendiera plenamente la gravedad de la situación, se acercó de inmediato a su dueño, listo para afrontar la tormenta. La escena que encontraron fue caótica. El agua alcanzó casi 1 metro de altura en algunas zonas, y los fuertes vientos dificultaban la circulación. En el edificio vecino, una familia con 2 niños pequeños quedó varada, mientras el agua subía rápidamente hasta su apartamento. «Primero tenemos que sacar a los niños», le gritó Michael a David, quien intentaba improvisar un paso con tablones de madera entre los 2 edificios. Fue en ese momento que Rocky hizo algo extraordinario. Sin ninguna orden, el labrador saltó al agua turbulenta y nadó hasta la ventana, donde los niños, aterrorizados, observaban. Con ladridos precisos parecía indicar un camino, como si estuviera trazando la ruta más segura. «Nos está mostrando a dónde ir», exclamó David, incrédulo ante la inteligencia del animal. Siguiendo las indicaciones de Rocky, Michael logró llegar hasta la familia y comenzar el rescate. Primero llegó el niño más pequeño, de apenas 5 años, temblando de miedo y frío. Luego llegó la niña de 7 años, agarrando una muñeca pequeña y empapada. Finalmente llegaron los padres, exhaustos y abrumados por la ayuda inesperada. Pero justo cuando todos parecían estar a salvo, un ruido ensordecedor rompió la noche. Parte de la estructura del edificio se había derrumbado, y una ola de agua y escombros se precipitó hacia ellos. «¡Cuidado!», gritó Michael, empujando a la familia a un terreno más alto. Todo pasó rapidísimo. En un instante, Rocky estaba junto a ellos, y al siguiente, el labrador había desaparecido, arrastrado por la implacable fuerza de la corriente. Michael sintió que se le paraba el corazón. Sin pensarlo 2 veces, intentó saltar al agua para salvar a su amigo, pero David y otros vecinos que habían llegado para ayudarlo lo detuvieron. «Es un suicidio, Michael. La corriente es demasiado fuerte». Las siguientes horas fueron un torbellino de desesperación. Cuando la tormenta finalmente amainó y el sol empezó a salir, la cruel realidad se impuso. Rocky había desaparecido. Los equipos de rescate que llegaron al amanecer ayudaron a buscarlo, pero no había rastro del valiente labrador que había salvado tantas vidas esa noche. Las primeras noches sin Rocky fueron las más duras. Michael se despertaba sobresaltado, creyendo oír el familiar sonido de las patas del labrador recorriendo el apartamento. El silencio que encontraba era ensordecedor. «Volverá», se repetía Michael, incluso cuando la razón le decía lo contrario. «Es especial. Si alguien puede encontrar el camino de regreso, ese es él». Pero a medida que pasaban los días sin noticias, incluso esa esperanza empezó a flaquear. Fue en ese momento de oscuridad casi total que Michael tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. «Es especial. Encontrará el camino de regreso». Intentaron consolar los vecinos, ahora unidos en la gratitud y preocupación por el perro que se había convertido en el héroe del barrio. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Michael visitó albergues, puso carteles, ofreció recompensas, todo en vano. La ausencia de Rocky era una herida abierta, un recordatorio constante del vacío que había regresado a su vida. «Salvó a esos niños», se repetía Michael en las noches solitarias, mirando la cama de Rocky, aún intacta en un rincón de la habitación. Hizo lo que tenía que hacer. Lo más difícil fue enfrentarse a los fantasmas del pasado que empezaban a resurgir. La depresión, una vieja conocida, volvía a atormentarlo. ¿Sería este el patrón de su vida?
¿Encontrar la luz solo para verla desaparecer de nuevo? Pero algo había cambiado en Michael. Su breve tiempo con Rocky había sembrado una semilla de fortaleza que ahora empezaba a germinar. En lugar de rendirse a la desesperación, canalizó su dolor para ayudar a los demás. Empezó a ser voluntario en un refugio de animales local, cuidando perros abandonados y perdidos. Todos estos animales merecen una segunda oportunidad, les dijo a los demás voluntarios, igual que Rocky me dio una. La historia del heroico labrador que salvó a una familia durante la tormenta se extendió por toda la comunidad. La gente comenzó a donar al refugio, inspirada por la valentía de Rocky. Algunos incluso adoptaron animales, conmovidos por la historia de la conexión de Michael con su perro. Puede que ya no esté físicamente, pero lo que representaba, amor incondicional, coraje, lealtad, eso permanece, dijo una mujer mayor mientras adoptaba un viejo beagle que nadie quería. Michael sonrió entre lágrimas. Quizás este fue el verdadero milagro. Cómo un ser de 4 patas, sin palabras, pudo transformar tantas vidas incluso después de su partida. Pero el destino aún le guardaba sorpresas. Y mientras Michael aprendía a vivir con la ausencia de Rocky, a kilómetros de distancia, un labrador exhausto y decidido continuaba su viaje imposible, guiado por algo que trascendía el instinto. Un vínculo que ni siquiera la devastadora fuerza de la naturaleza había podido romper. Mientras Michael lidiaba con el vacío dejado por la ausencia de Rocky, una extraordinaria historia de lealtad y determinación se desarrollaba a kilómetros de distancia. La corriente había arrastrado al labrador casi 1 milla río abajo, dejándolo herido y exhausto en una orilla fangosa. Cualquier perro común se habría rendido en ese momento, pero Rocky no era un perro común. Esa primera noche, solo y herido, Rocky encontró refugio bajo un viejo puente. La lluvia seguía cayendo y el frío le azotaba el pelaje empapado. Sus ojos, normalmente brillantes y expresivos, ahora estaban entrecerrados por el dolor y el agotamiento, pero había algo en ellos que no se había desvanecido. Una determinación inquebrantable, como si una fuerza invisible lo guiara. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegaría un animal por amor? ¿Qué lleva a un perro a hacer lo imposible, a superar obstáculos insalvables, solo para volver a casa? No es solo instinto. Es algo más profundo, más misterioso, algo que quizás los humanos hemos olvidado cómo sentir en su forma más pura. Al amanecer, Rocky emprendió su viaje. Con una pata delantera herida y una cojera notable, siguió un camino que solo su corazón conocía. No había mapas ni GPS, solo esa inexplicable conexión que lo atraía hacia Michael. Al tercer día de su odisea, Rocky se topó con una granja. Estaba hambriento y deshidratado, y sus heridas empeoraban a cada paso. Una niña de unos 10 años lo vio primero y corrió adentro para llamar a sus padres. «Papá, hay un perro herido afuera. Parece que vino de muy lejos». La familia lo acogió, le limpió las heridas y le ofreció comida y agua. Para cualquier otro perro, este habría sido el final del viaje. Un nuevo hogar. Gente amable, seguridad. Pero no para Rocky. A pesar del consuelo que le ofrecieron, permaneció inquieto, siempre mirando hacia donde su corazón lo llamaba. «Parece que busca a alguien», le comentó el granjero a su esposa, al notar cómo Rocky se quedaba sentado durante horas con la mirada perdida. Nunca había visto un perro con una mirada tan decidida. Tras 3 días de descanso, mientras sus heridas empezaban a sanar, Rocky desapareció de la noche a la mañana. La familia lo buscó por todo el vecindario, pero fue como si el labrador se hubiera desvanecido en el aire. «Algunos perros tienen una misión mayor», dijo la abuela de la familia, una mujer de cabello blanco y mirada sabia. «Mi abuela solía decir que hay perros que son ángeles disfrazados, enviados para guiarnos o para guiar a alguien especial». El viaje de Rocky continuó por terreno desconocido. Cruzó arroyos, recorrió carreteras peligrosas y soportó tormentas y noches gélidas. Hubo momentos de verdadero peligro, como cuando una jauría de perros salvajes lo rodeó en un callejón sin salida, o cuando casi lo atropella un camión en una carretera concurrida. En una de esas noches solitarias, Rocky conoció a otro vagabundo, un anciano que vivía en la calle. Compartieron el calor de una pequeña fogata improvisada bajo un paso elevado. «¿Tú también intentas llegar a casa, amigo?», preguntó el hombre ofreciéndole un bocado de su sándwich a Rocky. «Reconozco esa mirada. Es la misma que a veces veo en el espejo. Alguien te está esperando, ¿verdad?». Durante 2 noches fueron compañeros de viaje. El hombre notó algo peculiar. Rocky llevaba algo en la boca, algo que guardaba celosamente incluso mientras dormía. Parecía un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela. «Lo que sea que lleves debe ser muy importante».
murmuró el anciano mientras observaba cómo Rocky custodiaba ese misterioso tesoro. A la tercera mañana, sus caminos se separaron. El hombre se dirigió al sur, mientras que Rocky, fiel a su misión invisible, continuó en la dirección que le indicaba el corazón. Las semanas se convirtieron en un mes, y el labrador dorado, ahora más delgado y con cicatrices visibles en el cuerpo, continuó su viaje imposible. Hubo gente que intentó capturarlo, algunos con buenas intenciones, otros no tanto. Pero Rocky parecía haber desarrollado un sexto sentido, evitando a quienes pudieran impedirle completar su misión. Lo más extraordinario fue cómo, incluso en un territorio completamente desconocido, parecía saber exactamente qué dirección tomar. Era como si una brújula invisible lo guiara, una conexión que trascendía lo físico y tocaba algo más profundo, algo que la ciencia aún no puede explicar por completo. «Ese perro parece tener una misión», comentó un camionero que vio a Rocky caminando con dificultad por un camino rural. Nunca había visto un animal con tanto propósito. A medida que se acercaba a zonas más urbanas, los desafíos aumentaban. El tráfico, la gente, otros animales. Todo presentaba obstáculos potenciales. Pero Rocky había desarrollado una sabiduría casi sobrenatural durante su viaje. Viajaba principalmente de noche, descansaba durante el día en lugares seguros y parecía elegir rutas que lo mantenían a salvo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Michael, era que Rocky no solo intentaba llegar a casa. Llevaba algo que había encontrado en su viaje, algo que parecía tener un significado especial que solo el labrador entendía. Y así, tras casi 2 meses de un viaje que desafió todos los pronósticos, Rocky llegó a las afueras del pueblo donde vivía Michael. Estaba irreconocible, delgado, con el pelaje opaco y el cuerpo lleno de cicatrices. Pero sus ojos aún conservaban la misma determinación. La misma luz que Michael había percibido el primer día que se conocieron en aquel parque vacío. La última parte de su viaje fue quizás la más difícil. Encontrar a una persona específica en una ciudad llena de desconocidos, olores confusos y calles desconocidas. Para cualquier otro animal sería imposible. Pero Rocky no era un animal cualquiera. Y mientras el sol salía en aquella mañana de primavera, el labrador dorado, exhausto pero decidido, siguió el llamado silencioso de su corazón, acercándose cada vez más al milagro que estaba a punto de suceder. La ausencia de Rocky había dejado un gran vacío en la vida de Michael, pero algo extraordinario comenzaba a suceder. Como si el espíritu de aquel valiente labrador siguiera guiándolo, Michael descubrió en sí mismo una fuerza que jamás supo poseer. El dolor de la separación, en lugar de hundirlo de nuevo en la oscuridad de la depresión, encendió una llama de determinación que iluminó su camino. «No me ha abandonado», murmuraba Michael en las mañanas solitarias, mirando el collar vacío que colgaba cerca de la puerta. «No puedo renunciar a él, ni a mí mismo». Con esta idea en mente, Michael tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Un sábado por la mañana se dirigió al refugio de animales local, un lugar que antes evitaba porque le recordaba demasiado a su propia soledad. Ahora, sin embargo, lo veía de otra manera, no como un remanso de tristeza, sino como un santuario de segundas oportunidades. «Me gustaría ser voluntaria», le dije a la coordinadora, una mujer de mediana edad con una mirada amable. «Recientemente descubrí cuánto puede cambiar una vida a un animal, y quiero contribuir de alguna manera». La historia de Michael y Rocky ya se había extendido por toda la comunidad. La coordinadora del refugio, la señora Bennett, le estrechó la mano con firmeza. «Tu perro era especial. Sabes, algunos animales parecen tener un propósito mayor en este mundo. Llegan a nuestras vidas justo cuando más los necesitamos». Esas palabras conmovieron profundamente a Michael. Podría ser que Rocky hubiera aparecido en su vida con un propósito específico, que incluso su partida, por dolorosa que fuera, formara parte de un plan mayor. Durante las siguientes semanas, Michael dedicó cada momento libre al refugio. Empezó con tareas sencillas: limpiar jaulas, cambiar agua, alimentar a los animales. Pero pronto descubrió que tenía un don especial para tratar con los casos más difíciles. Los perros traumatizados, los que habían sido abandonados o maltratados, los que, como él, habían perdido la esperanza. «Tienes algo especial», dijo la señora Bennett después de verlo calmar a un pastor alemán al que nadie más podía acercarse. «Es como si entendieras exactamente lo que sienten». Michael sonrió con tristeza. «Quizás porque he estado ahí. Perdido, asustado, sin confiar en nadie.
Fue durante esta época que Michael conoció a Max, un labrador anciano que había sido abandonado tras 10 años con la misma familia. Sus ojos cansados reflejaban una tristeza que Michael reconoció de inmediato: el dolor del rechazo, el duelo por la pérdida de un hogar. «Hola, amigo», susurró Michael sentándose junto a la jaula. «Sé exactamente cómo te sientes». Algo en la voz de Michael hizo que Max levantara la vista. Por un instante, Michael vio un destello de Rocky en esos ojos. No era el mismo perro, claro, pero tenía la misma profundidad, la misma capacidad de ver más allá de las apariencias. Día tras día, Michael trabajaba con Max. Y mientras ayudaba al viejo labrador a recuperar la confianza, algo milagroso ocurrió. Michael también sanó. Las heridas dejadas por la pérdida de Rocky no desaparecieron, pero comenzaron a sanar de maneras que jamás imaginó. «Te ves diferente», comentó el señor García, ya recuperado de su derrame cerebral al encontrarse con Michael en el ascensor. «Tienes una luz en la mirada que antes no tenías». Michael lo pensó. Era cierto. Incluso en el dolor de la ausencia de Rocky había encontrado un propósito, una manera de convertir su propio dolor en algo positivo. La lección más profunda que Rocky le había enseñado no era solo sobre el amor incondicional, sino sobre la resiliencia, la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. La transformación de Michael no pasó desapercibida. Vecinos que antes apenas lo saludaban ahora se detenían a charlar. Sus compañeros de trabajo notaron su nueva energía. Y en el refugio, la señora Bennett comenzó a orientarlo hacia casos cada vez más complejos. «Tienes un don», insistió. «Es como si pudieras hablar su idioma». Un día, mientras ayudaba a organizar un evento de adopción en el parque, el mismo donde conoció a Rocky, a Michael se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si creaba un programa especial para conectar a personas que estaban pasando por momentos difíciles con animales que necesitaban un hogar? Sanación Mutua, denominó el proyecto. Porque no solo los humanos salvan a los animales, a menudo nos salvan a nosotros. La idea cobró impulso rápidamente. El primer caso fue el de un veterano de guerra con TEPT, que encontró en un pastor alemán abandonado el compañero que necesitaba para sobrellevar sus traumas. Luego vino el de una anciana que había perdido a su marido y encontró en un gato anciano el compañero perfecto para sus días de soledad. Cada historia de éxito era como un homenaje silencioso a Rocky. Una forma de mantener vivo el legado de ese perro extraordinario que había aparecido de la nada y lo cambió todo. «Han transformado este lugar», dijo la señora Bennett una tarde mientras observaban juntos el patio del refugio, ahora renovado gracias a la recaudación de fondos de Michael. Y más que eso, han transformado vidas. Michael sonrió, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Orgullo. No un orgullo vano, sino esa profunda satisfacción que da saber que, de alguna manera, estás marcando la diferencia. Rocky me enseñó que a veces hay que perder algo valioso para encontrar nuestro verdadero propósito, respondió mirando al horizonte. Todavía lo extraño cada día. Pero ahora entiendo que tal vez su propósito era más grande que simplemente acompañarme. Esa noche, cuando Michael regresó a casa, se sentó en el balcón de su apartamento contemplando las estrellas. Sentía una paz en el corazón que parecía imposible hacía tan solo unos meses. El dolor de la pérdida seguía presente, pero ahora lo acompañaba algo más. Gratitud por el tiempo que habían pasado juntos, por el milagro que Rocky había sido en su vida. Lo que Michael no sabía era que, a kilómetros de distancia, un labrador exhausto pero decidido continuaba su viaje imposible, guiado por esa misma conexión inexplicable que los había unido desde su primera mirada en ese parque vacío. Y mientras la luna se elevaba en el cielo, iluminando dos caminos separados por la distancia pero unidos por algo más fuerte que el tiempo o el espacio, el universo preparó el escenario para el más improbable de los reencuentros. La primavera había llegado con fuerza, trayendo consigo el renacimiento de la naturaleza tras el largo invierno. Las flores florecían en los jardines, los pájaros cantaban en los árboles y una sensación de renovación flotaba en el aire. Para la mayoría era una época de esperanza y nuevos comienzos. Para Michael, sin embargo, cada nuevo día era solo un recordatorio más del vacío que Rocky había dejado en su vida. Ese sábado por la mañana, Michael se despertó más temprano de lo habitual. Le había prometido a la señora Bennett que ayudaría con un evento de adopción en el parque, el mismo parque donde había conocido a Rocky meses antes. La ironía no se le escapó. Regresar a ese lugar siempre le traía recuerdos agridulces.
pero su trabajo en el refugio se había convertido en una forma de honrar el legado de su amigo perdido. ¿Listos para hoy?, preguntó Max, el labrador retriever anciano que Michael había rescatado del refugio. El perro se había convertido en su compañero constante, una presencia reconfortante que, aunque no podía sustituir a Rocky, le aportaba consuelo. Michael sonrió, acariciando la cabeza canosa del perro. Sí, amigo. Ayudemos a otros perros a encontrar hogares tan buenos como el tuyo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, un labrador retriever dorado, delgado y exhausto, caminaba con paso decidido por un camino rural. Rocky llevaba casi 2 meses viajando, soportando innumerables peligros, hambre, sed y agotamiento. Su pelaje, antes brillante, estaba opaco y enmarañado. Cicatrices visibles marcaban su cuerpo como testigos silenciosos de su imposible viaje. Pero sus ojos, esos mismos ojos profundos y expresivos que habían cautivado a Michael cuando se conocieron, aún brillaban con una determinación sobrenatural. Con cada doloroso paso, Rocky parecía guiado por una brújula invisible, una llamada silenciosa que solo su corazón podía oír. Y ahora, tras semanas de viaje, por fin reconocía su entorno. Volvía a casa. En el parque, el evento de adopción estaba en pleno apogeo. Se habían instalado carpas coloridas, los voluntarios paseaban perros de todos los tamaños y edades, y las familias interesadas conocían a posibles nuevos miembros. Michael estaba ocupado organizando el papeleo de la adopción cuando sintió algo extraño, una sensación inexplicable, como si alguien lo estuviera observando. ¿Estás bien?, preguntó la señora Bennett al notar su repentina distracción. Sí, es que... Michael dudó, incapaz de explicar la sensación. Creo que necesito dar un paseo rápido. Siguiendo un impulso que no pudo comprender, Michael caminó hacia el extremo más alejado del parque, donde se había encontrado con Rocky. El lugar estaba desierto, salvo por unas hojas que danzaban con el viento primaveral. Por un momento se sintió tonto por haber seguido esa corazonada. Entonces lo oyó. Un sonido débil, casi imperceptible. Un gemido sordo que provenía de detrás de un arbusto cercano. Michael sintió que se le aceleraba el corazón. Con pasos vacilantes se acercó al origen del sonido, y allí estaba, un perro tumbado en la hierba, tan flaco y maltratado que sería casi irreconocible si no fuera por esos ojos que Michael jamás olvidaría, por mucho tiempo que pasara. «¿Rocky?», susurró con la voz temblorosa por la emoción. «¿Eres tú, chico?». Por un instante aterrador, el perro no se movió, y Michael temió que fuera demasiado tarde. Pero entonces, con un esfuerzo visible, Rocky levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Michael, y algo milagroso ocurrió. A pesar del dolor y el cansancio, la cola del labrador comenzó a golpear débilmente el suelo. Michael cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Has vuelto?», murmuró, abrazando suavemente el frágil cuerpo de Rocky. «¿De verdad has vuelto para mí?». La reunión llamó la atención de otros voluntarios, quienes se movilizaron rápidamente. Rocky necesitaba atención médica urgente. Estaba deshidratado, desnutrido y tenía las patas enrojecidas de tanto caminar. Pero lo más sorprendente fue lo que descubrieron cuando finalmente lograron llevar al perro al veterinario. «Llevaba esto», dijo el doctor Martínez entregándole a Michael un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela sucia. Estaba cuidadosamente atado a su collar. Debió ser muy importante para él tenerlo protegido durante todo el viaje. Con manos temblorosas, Michael desenvolvió la tela. Dentro había un pequeño relicario de plata, el mismo que su esposa llevaba el día de su muerte, y que nunca se había encontrado. Michael sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Rocky encontrar algo tan preciado y devolvérselo? El relicario había desaparecido el día del funeral. Michael lo buscaba desesperadamente, pues era el último regalo que le había dado a su esposa antes de su inesperada partida. Grabado en él había un simple mensaje. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Una promesa que ahora cobraba un significado completamente nuevo. ¿Cómo pudo Rocky haber encontrado algo tan significativo? Era como si su esposa, de alguna manera, hubiera guiado al labrador no solo de regreso a Michael, sino también para traerle esta última parte perdida de ella. Un mensaje del más allá que parecía decir: «Está bien seguir adelante, pero nunca olvides que el amor verdadero dura para siempre». Algunos perros tienen una conexión que va más allá de lo que podemos explicar.
dijo el doctor Martínez al notar la reacción emocional de Michael. En todos mis años como veterinario, he visto cosas que desafían cualquier explicación racional. Este perro hizo lo imposible para volver contigo, y parece que tenía una misión muy específica. En los días siguientes, mientras Rocky recuperaba lentamente sus fuerzas bajo el cariño de Michael, la historia del labrador que había viajado kilómetros para volver con su dueño se extendió por toda la comunidad. La gente acudía a visitarlo, trayendo regalos y palabras de admiración para el perro que se había convertido en un símbolo de lealtad y determinación. «Es un verdadero milagro», dijo la señora Peterson, la misma vecina que antes quería que Rocky se fuera. «Un ángel de 4 patas». Michael sonrió al ver a Rocky dormir plácidamente en su cama. El relicario de su esposa ahora estaba enmarcado junto a una foto suya, un recordatorio constante del milagro ocurrido. Había algo profundamente misterioso y hermoso en la forma en que Rocky había encontrado este preciado objeto y lo había traído de vuelta, como guiado por un poder superior. Por la noche, cuando todos los visitantes se habían marchado y la casa estaba en silencio, Michael se sentaba junto a Rocky, acariciando suavemente su pelaje, que empezaba a recuperar su brillo. «¿Cómo lo hiciste, amigo?», susurraba. «¿Cómo encontraste el camino de vuelta? ¿Cómo encontraste su relicario?». Rocky simplemente lo miró con esos ojos sabios y profundos, como diciendo que algunas preguntas no necesitan respuestas. Solo fe en el poder inexplicable del amor y la lealtad. Y mientras la luna se alzaba en el cielo, iluminando la habitación con su luz plateada, Michael sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Fuera cual fuese la fuerza que había devuelto a Rocky a su vida, estaba profundamente agradecido. Algunos lo llamaban un milagro, otros una coincidencia. Michael prefería pensar en ello como amor. El tipo de amor que trasciende la distancia, supera obstáculos imposibles y a veces trae consigo mensajes del más allá que reconfortan el corazón y sanan el alma. Había pasado un año desde el milagroso reencuentro de Michael y Rocky. Las cicatrices físicas del labrador habían desaparecido casi por completo, reemplazadas por un brillante pelaje dorado que reflejaba su salud y felicidad restauradas. Las cicatrices emocionales de Michael también habían sanado, transformándose en muestras de sabiduría y gratitud que llevaría por siempre en su corazón. Esa mañana de primavera, mientras paseaban por el mismo parque donde todo empezó, Michael vio a Rocky correr libremente entre las flores recién abiertas. Era difícil creer que ese mismo perro, ahora lleno de vida y energía, hubiera hecho un viaje imposible para regresar a casa, desafiando todos los pronósticos con una lealtad que trascendía cualquier explicación racional. «¿Sabes, Rocky?», dijo Michael sentándose en un banco mientras el labrador volvía a su lado. «No solo me salvaste la vida, cambiaste la de muchos otros». Y era cierto. El programa de sanación mutua que Michael había iniciado en el refugio local se había expandido a 3 pueblos vecinos. Decenas de animales abandonados habían encontrado hogares amorosos con personas que, como Michael, necesitaban esa conexión especial para redescubrir el sentido de la vida. La historia de Rocky, el perro que nunca se rindió, se había convertido en una inspiración para todos los que la conocían. «Señor Thompson», gritó una voz familiar. Era la pequeña Emma, la niña que Rocky había ayudado a salvar durante la inundación. Corría hacia él, seguida de sus padres. «¿Puedo abrazar a Rocky?». Michael sonrió y asintió. La conexión entre la niña y el labrador era algo especial. Era como si compartieran un secreto. Una experiencia que solo ellos dos comprendían del todo. Emma se arrodilló, rodeó el cuello de Rocky con sus pequeños brazos y le susurró algo al oído que hizo que el perro meneara la cola alegremente. «Habla de él todos los días», dijo la madre de Emma con lágrimas en los ojos. «Dice que es su ángel de la guarda de 4 patas». Ángel de la guarda. Michael había escuchado esa frase muchas veces durante el último año. Quienes conocían la historia de Rocky solían usar palabras como milagro, divino e inexplicable para describir la travesía del labrador. Y aunque Michael no tenía todas las respuestas, hubo momentos en que sintió que algo más grande había guiado a Rocky de vuelta a él. ¿Cómo explicar el relicario de su difunta esposa, encontrado y traído por Rocky tras meses de separación? ¿Cómo comprender la capacidad del perro para prever el peligro y aparecer justo cuando alguien necesitaba ayuda? Había algo místico en esa conexión, algo que trascendía el vínculo normal entre humanos y animales. ¿Alguna vez has tenido esa intuición inexplicable que parecía provenir de un lugar más allá de la razón? Ese momento en el que algo dentro de ti sabía el camino correcto, incluso cuando todo indicaba lo contrario.
El viaje de Rocky me hace pensar que quizás existan conexiones en el universo que nuestras mentes racionales no pueden comprender del todo. Cuéntame en los comentarios sobre alguna ocasión en la que tu intuición o la de tu mascota te sorprendieron. ¿Van a ir al evento esta tarde?, preguntó el padre de Emma, interrumpiendo los pensamientos de Michael. El evento. La inauguración oficial del Centro Rocky de Terapia Asistida con Animales, un proyecto que comenzó como un sueño y ahora es una realidad. Un lugar donde animales rescatados serán entrenados para ayudar a personas con trauma, depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales. Un legado vivo de la extraordinaria trayectoria de Rocky. No nos lo perderíamos por nada del mundo, respondió Michael dándole una palmadita en la cabeza a Rocky, quien parecía entender perfectamente de qué estaban hablando. Más tarde, mientras presenciaba el corte de cinta a la entrada del nuevo centro, Michael sintió una emoción indescriptible. Entre la multitud se encontraban personas cuyas vidas habían sido tocadas por Rocky de alguna manera. El señor García, ya recuperado de su derrame cerebral. La señora Peterson, ahora una ferviente defensora de los derechos de los animales. La familia que se salvó durante la inundación, voluntarios del refugio y docenas de personas más que habían adoptado animales a través del programa de sanación mutua. Este centro representa más que un simple lugar de terapia, dijo Michael al micrófono con Rocky sentado fielmente a su lado. Representa la creencia de que el amor incondicional tiene el poder de sanar, transformar y conectar. Representa la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nos guía. A veces, esa luz viene en forma de 4 patas y un corazón más grande que el mundo. El público aplaudió con entusiasmo. Rocky, como si comprendiera la importancia del momento, permaneció sentado con dignidad, observando con sus ojos expresivos a la multitud con esa misteriosa sabiduría que siempre había intrigado a Michael. Esa noche, de vuelta en el apartamento que ahora era su verdadero hogar, Michael se sentó en el porche con Rocky a su lado. El relicario de su esposa, ahora en un marco especial, brillaba a la luz de la luna. Michael a veces se preguntaba si ella, de alguna manera, había enviado a Rocky a salvarlo. Si ese encuentro en el parque vacío había sido orquestado por fuerzas más allá de la comprensión humana. Lo cambiaste todo, amigo, le susurró a Rocky, quien apoyó la cabeza en su rodilla. Me enseñaste que la verdadera lealtad no tiene límites, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que a veces los milagros ocurren cuando menos los esperamos. Rocky lo miró con esos ojos que veían el alma, como diciendo: siempre supe que encontraría el camino de regreso a ti. Y a medida que avanzaba la noche, Michael reflexionó sobre cómo una conexión tan profunda había nacido de un encuentro casual en un parque vacío. Cómo un perro no solo le había salvado la vida, sino que había inspirado a toda una comunidad a creer en el poder transformador del amor incondicional. Si esta historia te conmovió tanto como a mí cuando la conté, me gustaría saber: ¿has experimentado alguna vez la extraordinaria lealtad de un animal? Ese momento en el que sentiste que no era solo una coincidencia, sino algo más profundo, casi divino. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque creo que historias como estas deben celebrarse y recordarse. Y si conoces a alguien que necesite un recordatorio del poder milagroso de la lealtad y el amor incondicional, no dudes en compartir este mensaje. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo una historia puede ser justo lo que alguien necesita escuchar para recuperar la esperanza.